son numerosos los rostros de Cristo que podemos encontrar hoy día. Y todos ellos los vemos en el arte, en las esculturas y últimamente en el cine. Esos rostros son representación de alguna manera de la cultura, la ideología, la religión y la inspiración misma de los artistas. Sin embargo, lamentablemente la gente tiende a caer en adoración a esa representación icónica, a esa imagen. ¿Cuál será el verdadero rostro de Cristo? Quédate con nosotros aquí en Reflexionando, que este tema estará sumamente interesante. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los contemporáneos de Jesús lo identificaron con otros profetas. A pesar de que anduvieron con él, caminaron con él, vieron sus milagros, recibieron sanidades y aún así lo confundieron con otros. ¿Cómo era el rostro de Jesús? ¿Cómo era Jesús físicamente? Porque la mayor parte de iglesias siempre nos están colocando algún tipo de rostro o algún tipo de imagen acerca de Jesús. Encontramos nosotros que 2000 años después han existido muchos intentos de conceptualizar verdaderamente a Cristo. Pero también, por otro lado, otros han tratado de describir de quién era en realidad Jesús y cómo era físicamente. No solamente su rostro, sino todo él. Y las descripciones de cómo era Jesús responden a lo que el artista creyó que era Jesús. Entonces podemos decir que influyó sobre él su intencionalidad, su cultura, su ideología y su formación religiosa. Vamos a ver en este caso algunos ejemplos. Ahí tenemos el Cristo de Bertel Tolbarsen, que nos habla acerca del Cristo Consolador. Este fue el hombre que hizo el Cristo Consolador. Es una estatua de mármol y está en Dinamarca. Los mormones también pidieron un duplicado para ellos y lo trajeron aquí a Estados Unidos. Está colocado en la manzana del templo de Salt Lake City, en Utah, aquí mismo en Estados Unidos. El Cristo Redentor o el Cristo de Corcovado es el Cristo que ustedes pueden ver ahí en la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil, que está a 710 metros sobre el nivel del mar. Mucha gente llegan muchos turistas de todas partes, pero aquí también se trata de mostrar otro tipo de rostro de Jesús. Y no solamente en estos monumentos, también está el Cristo Rey de Michoacán en México, donde les recuerda a ellos la guerra cristera. Pueden buscar ustedes ahí en Google o pueden buscar en otras páginas acerca de la guerra cristera. Es interesante, pero tenemos estos monumentos siempre acerca de Cristo con los brazos abiertos. El problema, y ya lo vamos a ir viendo, es que la gente idolatra el objeto de lo que dicen que es divino y tiene poder, y sin embargo Isaías 44, del 15 al 17, habla claramente. Dice, de él se sirve, hablando de la leña, de los árboles y todo eso, de él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse, enciende también el horno y cuece panes, hace además un dios y lo adora, dice, fabrica un ídolo, se arrodilla delante de él, parte de leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia, después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego.
y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. El problema de esto es, como les decía anteriormente, que la gente idolatra el objeto, se convierte en el objeto de la fe, pero estos objetos de fe generan tremendas ganancias. Estos Cristos de los que hemos hablado y hablaremos más adelante han generado millones en entradas de limosnas, ofrendas, pagos a los artistas, a los pintores, a los escultores, fuertes ingresos de misas especiales, etcétera. En fin, son los Cristos utilizados por mentes hábiles para obtener ganancias, donaciones, herencias, propiedades a nombre de las organizaciones eclesiásticas. Detrás de toda idolatría no deja de esconderse la codicia y la avaricia. La fe popular es introducida a una tradición donde la escultura o la imagen es utilizada por el clero como un fetiche más de dominación. ¿Hablamos entonces de objeto de la fe o estamos hablando del sujeto de la fe? Aquí el asunto es que la palabra de Dios dice: no hagan ídolos ni imagen de nada que esté en el cielo. En una de estas yo logré ver directamente las cantidades de crucifijos que se venden en las tiendas religiosas y esto, especialmente en Europa, deja millonarias ganancias porque a la gente le es más fácil poner la fe en el objeto que obedecer lo que Jesús enseñó. El Cristo de las procesiones, romerías o peregrinaciones deja sus ganancias. Pero veamos esta situación para que tengamos más clara la idea. Encontramos aquí estos Cristos de las procesiones, el Jesús, el Nazareno, que ha sido venerado por muchísimos años. Le llaman Jesús Nazareno de Atalaya, popularmente conocido como el Nazareno. Es una imagen que se encuentra en la comunidad de Atalaya, en la provincia de Veraguas, en Panamá. Más de 200,000 peregrinos de todos los lugares se dan cita a visitar esa imagen, especialmente en Semana Santa. Y esto viene desde muy atrás. Como dicen esta fotografía aquí, esta foto recoge una procesión del año 1958. Cada primer domingo de Cuaresma, miles de devotos del Nazareno viajan a la citada población de la provincia de Veraguas para pagar mandas y ofrendas al milagroso Jesús. Estamos viendo nosotros ahí cantidades de personas detrás, en este caso, de Jesús el Nazareno. Vamos a ver también en otro caso el Cristo de Jalapa en Guatemala. Vemos que lo visten de otra manera, le hacen el rostro de otra forma. Como yo les decía antes, todo depende del artista, de la imagen que el artista tenga en su mente. Así es que desde hace más o menos 100 años la Iglesia Católica de Jalapa venera con diferentes actividades religiosas la imagen de Jesús de la Buena Esperanza aquí en Guatemala. Y hablando de Guatemala, encontramos también nosotros el llamado Cristo Negro de Esquipulas, otra romería que atrae miles de personas en Guatemala. Y también tenemos el llamado Cristo Negro de Portobelo en Panamá. Otro tipo de Cristo, otro tipo de imagen, otro tipo de rostro, otro tipo de vestimenta. Y no solamente lo encontramos en este tipo de imágenes, también en las que han sido pintadas. Tenemos aquí el Cristo Pantocrátor, que significa del griego al español todopoderoso, y es una pintura de Jesús muy antigua. Aquí vale la pena hablar un poquito sobre el halo o el nimbo que tienen todas estas figuras atrás en la cabeza, que también la tenían hace mucho tiempo, esa aureola, en el tiempo del arte precristiano, el tiempo helenístico, en el tiempo del imperio persa y muchísimo más atrás. Incluso dentro del budismo, el arte greco-budista, encontramos ya esa aureola, y lo encontramos también en la Grecia antigua hasta los inicios del Imperio Romano.
Eso es para recordar también a algunos el halo de santidad, o como tenían en tiempos pasados, lo tenía Trajano y lo tenían otros emperadores más, como representando una corona radiante, cuyos rayos pretendían ilustrar los que provenían del sol. Ahora, no solamente esas imágenes, ahora vamos a ver un poquito sobre las imágenes cristológicas en la cinematografía, porque esto se va a poner interesante. Vamos a ver algunas cosas que han estado sucediendo y que a veces se nos van por alto. Uno es que algunos afirman que este es el mejor rostro de Jesús. Así dicen muchos que han visto muchas películas sobre Jesús. Esta película se llama Jesús de Nazaret y quien está ahí es Robert Powell. Pero vemos a Robert Powell aquí ya, y él mismo recibió, según dicen, un tratamiento para combatir el síndrome mesiánico que él había adquirido durante el rodaje de la producción. Decía que cuando se dejaba el cabello largo, la barba, la gente le pedía un milagro. Hasta ese punto la gente llega de idolatría. Pero hablando de películas, hubo una que Jesucristo Superstar, que a lo mejor ustedes oyeron en algún momento de ella, que fue una de las películas más controvertidas de su época, porque los actores precisamente actúan como hippies. Vemos a un Judas psicodélico también, y a todos ellos reflejando lo del tiempo de los hippies. Y esta película logró recaudar por lo menos unos 24 millones de dólares. Esta es más contemporánea, con Diogo Morgado, que es la película que nos habla del Hijo de Dios, con una recaudación más o menos de unos 67 millones de dólares con este film. Últimamente, pues yo creo que ustedes de alguna manera se dieron cuenta de la película La Pasión de Cristo, donde esto es un traje especial que se le coloca. Todo esto es parte del mismo maquillaje que vemos nosotros acá. Y esta es la película de Mel Gibson, que fue duramente criticado porque reflejaba no al Cristo de la Biblia, sino a un Cristo más que todo católico. Las ganancias que obtuvo este hombre con esta película andan por ahí de los 400 a los 475 millones de dólares, según pueden encontrar ustedes también en la información de Google o en cualquier otro motor de búsqueda del internet. La totalidad fueron 611 millones de dólares, pero había que pagar todo lo demás y los contratos y todo esto. Pero vemos nosotros aquí al artista que también ha tenido problemas con mucha gente que lo han llegado a confundir con el Jesús de la Biblia. Los Cristos también, los rostros de Cristo son de acuerdo a las agrupaciones religiosas. Por ejemplo, los Testigos de Jehová nos muestran la cara de un Cristo muy diferente a la de las otras películas de Hollywood o de otras agrupaciones religiosas. Ellos hicieron su propia versión de Cristo, como la hicieron también los mormones. Vemos nosotros acá que ellos siempre han presentado un Cristo rubio, ojos claros y todo eso, y reflejando la ideología y el pensamiento de los mormones. Vemos nosotros aquí otras imágenes de Cristo, el Sagrado Corazón de Jesús, el Cristo Rey, que también con el halo romano aquí atrás de supuesta santidad, pero era en sustitución del dios Sol, y vemos que aquí tiene también el báculo. Esta mano tiene su simbología, que sería bueno que también investigáramos más sobre eso. Aquí está el Sagrado Corazón. Y dentro de esto tenemos el rostro del el sudario del Turín, o la sábana santa, que se ha tratado de hacer o reconstruir con base a esa sábana el rostro de Jesús, y por ahí salieron otros rostros más. Tenemos también dentro de esto los Cristos negros. Ya oímos los Cristos negros de Esquipula, el otro Cristo de Panamá. Aquí en este caso pues han surgido una cantidad de versiones de Cristos negros
como también revelaciones que algunas monjas dicen que han tenido acerca de cómo era Jesús, y entre ellas pues el Sagrado Corazón de Jesús, así como esta niña, Akian Kramarik, que ella dice, de alguna manera Dios le reveló cómo era Jesús, una niña muy talentosa, unas obras preciosas que ella ha hecho. Desde pequeñita le descubrieron ese talento en este arte, pero ella también nos dice que ella también recibió su revelación de quién es Jesús y cómo es la cara de Jesús. Los científicos dijeron, no, nosotros vamos a investigar, como Richard Niebuhr, que dijo que es un artista médico ya retirado de la Universidad de Manchester en Inglaterra, y que él también, con base a estudios de cráneos de tiempos pasados, de la época de Jesús, pues se empezó a formar, según él, de cómo era el verdadero rostro de Jesús. Y los gnósticos no se quedaron atrás, dijeron, nosotros también vamos a presentar nuestra versión. Y vemos nosotros aquí practicando un Jesús como yoga, practicando yoga. Ellos hablan del Jesús cósmico, y aquí vemos también otra manera, y siempre con el famoso plato dorado en la parte de atrás, recordándonos la idolatría del sol. Todos estos han servido para el movimiento de la nueva era, especialmente este que está acá, de creer que ese es el rostro de Cristo, de creer que ese era Cristo mismo. Acordémonos de algo, todas las obras reflejan la cultura de la época. El gran pintor de Indoamérica, Luis Walfer Bermeo, y su versión ecuatoriana de Cristo. Yo quiero dejar sentado esto, que no existe un rostro único y verdadero, no existe, no podemos decir este es el verdadero, porque hay miles de versiones sobre el rostro de Cristo. Sin embargo, Apocalipsis nos da una pista bien interesante. Dice aquí, y es resaltado en amarillo, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos como llamas de fuego. Y más abajo dice, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. No nos da aquí un tipo de raza, no nos da aquí el color de como cualquier cabello de otro, o tipo de cabello, estilo de cabello, ni color de ojos, sino que en cuanto a los ojos nos dice aquí bien claramente que era completamente diferente a lo que nosotros podamos decir. Sus ojos son como llamas de fuego. No hay chance para decir azules, café, o de otro color o color negro, no. Aquí estamos viendo que el Apocalipsis no permite ver una identificación con determinada raza. Pero la gente, y volvemos a lo anterior, idolatra el objeto, lo que le dicen que es divino y que tiene poder. Ese ha sido el problema de la gente. Adora la imagen, pero no quiere hacer caso a lo que Jesús enseñó en su santa palabra. Hasta los mesiánicos tienen su versión del Mesías mismo, de Yahshua, y lo hacen con talit, lo dibujan en diferentes libros, lo colocan así, porque esa es la versión que según ellos es la verdadera. Pero otro tipo de rostro también, con un atuendo diferente. Aquí es donde aparece el asunto interesante. ¿Quiénes están? ¿Quiénes han estado? ¿Cuáles han sido las mentes maquinadoras para hacer todo esto? ¿Qué tipo de mente de decir este es el Cristo, este es el Cristo, este es el Cristo? ¿Qué tipo de mente ha maquinado toda esta situación que ha conducido a millares de personas hacia la idolatría? Sobre esto hay que reflexionar. ¿Qué tipo de mentalidad? ¿Qué tipo de gente? ¿Qué es lo que ha movido a esta gente? ¿Es el Cristo católico de Jalapa, o el de Veraguas, el de Río de Janeiro,
el Cristo de Esquipulas, reflejan la cultura y arrastran a la gente en la tradición de los pueblos en una idolatría indescriptible. La gente se sumerge en la idolatría pura de un mundo arrastrado por la confusión. Con razón la Biblia dice que para adorar al Padre es mejor adorarlo en espíritu y en verdad. Y yo creo que con relación a Jesucristo también no es asunto de hincarse ante una imagen o ante un crucifijo, que muchos con eso lo que han hecho es pura ganancia. Mi pregunta es, ¿qué opinas tú de todo eso? ¿Cuál es tu punto de vista? Sería bueno leer lo que tú piensas sobre esto y comentarlo. Mucha gente son edificadas a través de los comentarios de las personas que participan en el canal. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Suscríbete al canal, si no lo has hecho, dale clic a la campanita y comparte este video. Si te ha gustado, dale like, porque de esa manera pues puede llegar también a otras personas. Que el Señor te continúe bendiciendo.